Voy a ir rápidamente, después de leer los primeros versículos de Colosenses capítulo 3, avanzar por lo menos en unos versículos, porque nuestra meta es, ya en este mes no alcanzamos, pero por lo menos a mediados del otro sí haber terminado Colosenses, porque nos urge llegar a Filipenses para poder entrar a primera, segunda y tercera de Juan. Muy bien, dice Pablo en esta carta, en el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí vamos. Entonces, acerca de estas cosas que son ilustrativas, no son exhaustivas, porque hay muchas otras conductas en esta área, porque el apóstol empezó a guiar a los colosenses en la necesidad de morir a ciertas conductas en el aspecto sexual, tanto a nivel de cuerpo como a nivel de mente. Esas cosas, no solo esas ilustrativas, sino otras que va a enumerar a continuación, por esa clase de cosas, dice Pablo, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo acá me empieza a mostrar que hay unos hijos que son de desobediencia y hay unos hijos que son de obediencia. De obediencia los que han nacido de nuevo. De obediencia los que, con base en el capítulo 1 y 2, tienen la revelación completa y concreta de esta situación. Entonces, pero es específico Pablo acá, al hacer un alto en estas primeras 5 conductas del aspecto sexual a nivel corporal y mental, que hay algo que ocurre en el corazón de Dios contra los hijos de desobediencia. Hay una ira. Esa palabra ira ahí no la podemos dejar pasar de largo. Cuando habla de ira de Dios, es que no sobra recordar que la ira de Dios es justa. La ira de Dios jamás es injusta. La ira de Dios es tan justa como su amor. Entonces, esta ira que Dios tiene es hacia los pecados que el pecador comete. Si miramos las reconvenciones que hace el Señor Jesús a 5 de las 7 congregaciones que hay en Apocalipsis capítulo 2 y 3, miren que Él siempre dice, con respecto a la doctrina de los nicolaitas, dice, doctrina que yo aborrezco. No dice que aborrece a los nicolaitas. Vale, Él sabe diferenciar muy bien entre la persona y lo que la persona hace. Es interesante. Entonces, debemos recordar que la ira de Dios es justa y es hacia los pecados que comete el pecador. Y en este caso específico, para que no lo dejemos volar, a usar mal el cuerpo en esa área, no honrándolo a Él. Entonces, por eso dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y nos recuerda, y Pablo es claro en esto al recordarle a los de Colosas, porque recuerden que el pueblo gentil sí eran campeones en cuanto a depravación sexual y a desórdenes idolátricos, etcétera, etcétera. Por eso él empieza por ahí, en las cuales esas 5 cosas las quiero repetir para que las miremos sobre lo que Pablo está hablando, porque a veces nosotros podemos decir al texto lo que no es. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, y empieza, fornicación. Esta primera parte de estas 5 cositas las enfoca en la pureza sexual. Impureza a nivel sexual, pasiones desordenadas, aquellas que se salen del dominio propio, y Pablo quiere recordar que le está hablando a nacidos de nuevo que tienen la capacidad por el Espíritu de controlar, no de ser controlados. Habla de malos deseos y habla de la avaricia, que es idolatría, y uno dice, pero bueno, eso ya lo explicamos. Entonces, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y les recuerda y nos recuerda, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Porque ¿cuál es la residencia del no nacido de nuevo? Las obras de la carne. Él reside ahí, ese es su domicilio. Sean
unas u otras cosas de la carne, ahí es donde vive. Entonces, pero Pablo hace referencia de que es algo ya pasado para los nuevos creyentes. Es algo que ya ocurrió, pero ahora que ya estamos en Cristo, ya no estamos ni en ellas ni viviendo en ellas. ¿Por qué? Porque nos pasamos de barrio, nos pasamos para el barrio de la vida en el Espíritu. Fuimos trasladados, porque recuerden que allá en el capítulo 2 habló de que hemos muerto en Cristo, pero el capítulo 3 comienza diciendo si habéis resucitado en Cristo. Entonces él no está poniendo en duda el nuevo nacimiento de los creyentes, sino que les está afianzando en él, pero también que esa nueva vida es para no seguir en aquellas conductas cuando no habíamos nacido de nuevo. Eso es claro ahí. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora Pablo se enfoca en otras conductas que no son tan evidentes. A veces uno las puede tomar como si fueran hasta privilegios del carácter, cosas que podría uno decir, la personita es así. No, Pablo va más allá y dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, 2 puntos, por lo menos en esta versión, y empieza. Primero miremos qué es dejar. La idea acá de dejar es de desnudarme, de quitarme ciertas ropas, de despojarme de una ropa sucia y maloliente. ¿Qué está ocurriendo? Me está diciendo Pablo que ahora va a tratar con situaciones que no son tan evidentes y que a nosotros nos pueden pasar desapercibidas porque ya quitamos esos 5 bloques grandes de las primeros 5 conductas que son muy escandalosas. No, él empieza y sigue para adentro. Entonces, lo que Pablo está insistiendo es, ustedes ahora, como han nacido de nuevo, deben vivir como nacidos ¿de qué? Deben vivir como nacidos de nuevo. No me salgan a mí con el cuento de que nacidos de nuevo van a seguir viviendo como si no hubieran nacido de nuevo. Y yo puedo decir, pero yo ya me alejé de la fornicación y de los malos deseos y de las impurezas y de las idolatrías que son avaricia. Él sigue, porque recuerden, él está haciendo este énfasis. Él termina el capítulo 2 diciendo que la gente que se golpea el cuerpo, que prohíbe comer determinados alimentos, que dan como cierta apariencia de humildad porque se tratan duro a sí mismos, él terminó diciendo que esas cosas no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. O sea, que yo puedo estar lacerándome y golpeándome y absteniéndome de comer alimentos, pero sigo en las mismas obras de la carne. Lo que ahora Pablo está haciendo énfasis es que la doctrina en Cristo Jesús como persona, como lo que él ha hecho, eso sí me capacita para huir de las conductas de la carne, y no porque me esté golpeando, sino porque descanso por la fe en lo que Cristo Jesús ha hecho como persona y como Dios hecho hombre. Porque recuerden que esta gente estaba diciendo, sí, el Señor Jesús, claro, superior a los hombres pero inferior a Dios, no alcanza a ser tanto, por eso circuncídense, por eso guarden determinados días de fiesta, por eso hagan tal cosa. El énfasis es acá, no podemos perder de vista esto. La Biblia le dieron en capítulos y versículos personas que nos quisieron ayudar, pero a veces nos hacen creer que, estoy en el capítulo 3, no, es que venimos del 2 y del 1, y además vamos para el 4, y las cartas de Pablo no es solo Colosenses, hay que estar pendientes de también lo que habló de manera suficiente en las otras. Entonces, Pablo lo que quiere enfatizar es que hay que agradar a Dios, porque ahora estoy en Cristo, y es desde ya, no es para un momento futuro. Nada ni nadie, escuche bien, debe distraerme de mi actual función como ser humano nacido de nuevo, y es la de agradar a Dios en todo. En todo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y empieza a enumerar. Y por ejemplo, nos empieza a hablar de la ira. Entonces, ya no voy a las situaciones en 5 anteriores, pero ando pues bejuco a toda hora. Y resulta que la ira es el estallido continuo de furia por todo, en todo. Y entonces llegamos a pensar, no, es que la personita es así. No. Esa es una obra ¿de qué? De la carne. Y como obra de la carne hay que despojarse de ella, porque esta conducta, vamos a ver que estas siguientes 5 conductas las enfoca en el aspecto social, como de las interrelaciones ya
en nuestro diario vivir, empezando desde la casa, llegando hasta la oficina, estando en el trabajo, estando de viaje, en cualquier lado, la ira. Entonces, la ira, referida acá, es el estallido continuo de furia. Esa persona de la cual nosotros siempre sabemos por ahí, no en esta congregación porque jamás, pero esa persona que está por ahí de la cual decimos, cuidado, que mejor no digamos nada porque sé que se enoja y es como despertar a Leviatán, algo así. O sea, ahora un Leviatán medio, muy bien. Me habla también de otra conducta, va una que es la ira, ahora me habla del enojo. El enojo ahora es la forma prolongada de vivir en odios y en rencores, siempre con el retrovisor lo que me hicieron, y anote en una libretica y hágale para adelante. Cuando lleguen las vacas gordas sabrán de mí. No, el enojo entonces es esa forma prolongada de la ira, que antes era un estallido, para hacerme vivir en odios y en rencores. Rayos, estas son como esas piedras pequeñitas que no incomodan porque uno anda sacando las grandes, pero resulta que también pueden dañar el motor de nuestra vida como creyentes. Me sigue hablando y me dice que además de la ira y el enojo, debo estar pendiente de la malicia. Y la malicia acá es ese deseo de lastimar con maldad intencionalmente. O sea, yo sé que de esta manera esa institución o esa persona cae, y me deleito en esa situación. Hombre, ese no es ser un nacido de nuevo con mente renovada. De pronto el asunto acá para los colosenses lo podrían estar viviendo a nivel congregacional, y ahora lo que Pablo le está diciendo: ustedes creen que si se circuncidan y se dejan convencer por esa gente que les quiere decir que si no toquen, no prueben, o no coman, o no se junten, o guarden determinado, eso va a salir de ustedes. No, eso sale es por la nueva naturaleza que ahora tienen, y se la deben exigir. Y pasa otra conducta que es la blasfemia, que son los insultos y calumnias. Aquí no estamos hablando de blasfemar porque los de Colosas eran creyentes, ellos ya no blasfemaban de Dios, corrían el peligro si se metían en una falsa doctrina. Sí, que esa es otra de las cosas, por ejemplo, que en la palabra nos hace alerta, sí, es estar pendientes de la sana doctrina, vigilantes de la sana doctrina. No estamos hablando de esa clase de blasfemia acá, sino de esa forma de referirme a la reputación de los demás, de esa forma de menospreciar al otro, inclusive con palabras denigrantes. Y él pasa de manera, ¿cuáles llevamos acá? Ira, ¿qué más? Enojo, malicia, blasfemia, y aquí me sale con una bien interesante: palabras deshonestas de vuestra boca. Estamos hablando de hablar suciamente, con palabras vulgares, con palabras soeces. Inclusive Pablo ya nos viene hablando de la pureza de la mente allá en el aspecto sexual, también me está hablando de la pureza de la mente en el aspecto del pensamiento, pensamientos pacíficos, que realmente no es que yo sea un mar de insultos en la cabeza, pero por fuera esté diciendo con mucho gusto, señora. No, es tener realmente la pureza desde adentro. ¿Me estoy haciendo entender eso? Es fácil, ¿cierto? Bien, me agrega otra a estas situaciones, que el hacer eso, si persisto, por lo menos en estas últimas 5, agreguemos las 5 del inicio también, pero si yo estoy haciendo eso, si esas 5 conductas en el nacido de nuevo siguen vigente, me he convertido en una persona mentirosa. Por eso Pablo dice: no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cuando yo continúo avanzando en mi vida cristiana con todas estas anclas que no me dejan salir de la carne, estoy creyéndome las mentiras, y viviendo esa vida de mentira se la estoy haciendo creer a los demás. Estoy viviendo una vida irreal. ¿Qué es lo que le ocurre a las personas que andan metidas en doctrinas erradas
que les hacen creer que a Dios se puede agradar guardando días de fiesta, guardando días anuales o mensuales o quincenales, o cuidando el qué vamos a comer porque eso no agrada a Dios, o el que podemos tocar o no podemos tocar. Y como siempre perseguían a estas congregaciones el ánimo de quererse o de hacerlos circuncidar para darse gusto a ellos en cuanto a no sufrir por la cruz de Cristo, como ya vimos en Galacia. Entonces recuerden que él dijo que debemos dejar. ¿Por qué? Porque esa es la conducta del viejo hombre. Cuando hablo acá de viejo hombre, no digan las señoras, ay, me salvé, es para hombres. No, estamos hablando de la antigua naturaleza, la forma de vivir. Esta ropa me la tengo que quitar. ¿Por qué? Porque ahora tengo la capacidad en Dios de quitármela. No solamente la ropa que me hacía vivir en la carne, sino las conductas que me hacían vivir. Entonces, el despojarme acá es el desvestirme. Pablo es práctico en la enseñanza. ¿Y de qué modo desvestir? Del viejo hombre, de toda esa vida anterior pecaminosa en la cual vivía y que estaba al servicio de la carne. Por lo tanto, Pablo me está recordando, si he muerto al pecado por haber creído en Cristo Jesús y he sido sepultado, ahora por la resurrección, porque recuerden que es el poder de Dios el que levantó a Jesús de entre los muertos, el que ahora obra en mí para darme la posibilidad de vivir esta nueva vida. Si Él levantó, si ese poder de Dios, que es la vida, que es el Espíritu Santo, levantó a Jesús de entre los muertos, como lo dice Hechos capítulo 2, ese mismo poder está a mi favor para ahora darme la capacidad de vivir una vida de resurrección. Ya he muerto al pecado, por lo tanto vivo para Dios. Es ahí donde está el secreto de este asunto. ¿Cómo hago? No me puedo quedar desnudo, pues me despojo de lo viejo, me quedo desnudo. Pablo dice, usando ejemplos de sastre. ¿Y revestidos de qué? Del nuevo. O sea, la nueva criatura en Cristo no es, ojo con esto, no, yo voy cambiando, no es que no estamos hablando de una rana que se está convirtiendo, de un renacuajo que se está convirtiendo en rana, en rana. En rana. Entonces, no, es que usted se murió. Usted no es un renacuajo convirtiéndose en rana. Usted se murió y lo enterramos y resucitó y es nuevo. La nueva criatura en Cristo no es que me voy transformando, es que me morí y ahora soy otro nuevo en todos los aspectos. En todos los aspectos. Por eso dice, y revestidos del nuevo. Y ahora me dice cómo es el nuevo. Ya me dijo cómo es el viejo, con sus conductas y todo. Ahora cómo es la nueva persona. Dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando. Y mire cómo empieza a darnos luz que esto va en el proceso de pensamiento. Por eso debo renovar el entendimiento. Pablo nos lo dijo muy bien en Romanos capítulo 12. Ahora que estoy escuchando nuevamente Romanos, que lo vimos hace ya muchos meses, es supremamente claro, supremamente claro. ¿Me conectas, por favor? Esta imagen del nuevo que se va renovando es según la imagen de Cristo. Recuerden que el primer Adán fue hecho ¿del qué? Del polvo de la tierra. Muy bien. Y traíamos esa imagen. Pero resulta que este paciente con la mujer cayeron. Y traíamos, gracias, la imagen de el que cayó. Por lo tanto, hacíamos las conductas de la carne en las cuales vivíamos. Pero ahora Pablo me dice que este nuevo ser que ahora soy en Cristo Jesús, esta nueva criatura, me lleva a pensar que aquí ocurrió fue algo supremamente extraordinario. Y es que la imagen que yo ahora traigo es la imagen de Cristo Jesús, que es el postrer Adán, el segundo Adán. ¿O no dice eso 1 Corintios capítulo 15? Dice que nosotros ahora traemos, porque ahora somos nuevas ¿qué? Mírelo cómo es de fácil. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Pero la gran ventaja que nosotros tenemos con Cristo Jesús es que Cristo Jesús no es que ahora sea otro, sino es que Él siempre ha sido el mismo. Porque en el capítulo 1 y 2 nos dijo que Cristo es el primogénito de la creación, no porque Él fue creado, sino porque Él creó todas las cosas por comisión del Padre.
Entonces el mismo Cristo que nos creó es el mismo Cristo que nos recreó, por decirlo así, al nacer de nuevo, para que tengamos la oportunidad realmente de ser conforme al original. No tenemos nada que ver con el caído. Y cuando habla de que se va renovando, es la renovación del entendimiento. Ahí cabe un aleluya en el corazón de cada persona que logra entender esto. Yo ahora me estoy renovando, es en la mente que Cristo me ha dado para entender. Yo no tengo que hacer un reciclaje de concentrarme y decir, no voy a volver a tener ira, no voy a volver a tener ira, no voy a volver a tener ira. Lo que tengo es que adquirir conciencia de que el que era iracundo se murió y lo enterraron y se deshizo, y ahora es uno nuevo. Es interesante, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. John, y si es con respecto al entendimiento, pues mira lo que dice, hasta el conocimiento ¿qué? Pleno. O sea, hasta llevarnos, Efesios 4, hasta el final del 4, dice, debemos llegar a la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. O sea, nosotros tenemos la capacidad de ser como ¿quién? Como Cristo, no en cuanto a deidad, pero sí en cuanto a naturaleza. Claro que sí. Entonces ya no tenemos esa tara de que, es que es el Señor, Él no se enojaba así como yo, pero como yo no soy el Señor. ¿Se da cuenta cómo queda por allá ese deje de disculpa de yo no agradar a Dios plenamente? Porque como es el Señor, como es Pablo, ¿sí? Como es Pedro. No. Aquí Pablo está diciendo que todos vamos a llegar hasta el conocimiento pleno. Es la estatura misma de Cristo. Cuando estoy en la estatura misma de Cristo, Él me coloca como en una plataforma desde la cual ahora yo vivo. Cuando estoy en ese conocimiento pleno, en el conocimiento pleno me doy cuenta de que las doctrinas erróneas son las que hacen énfasis en esta clase de cosas que ya no hay. Porque dice, cuando estoy en el conocimiento pleno de Cristo y realmente lo estoy viviendo, ahí en ese conocimiento pleno ya no hay ¿qué? Griego ni judío. O sea que no hay categorías de raza, de religión o de cultura. En Efesios se nos dice que el muro que separaba al pueblo gentil del pueblo judío fue derribado para hacer un nuevo pueblo, el Israel de Dios, los nacidos de nuevo, donde ya no hay judío ni hay griego, sino que hay una nueva creación, y es la iglesia del Señor, la que Él ha levantado, donde no hay judío ni griego. Entonces, los que me vienen a circuncidar me están diciendo que me tengo que hacer judío, porque ese era el símbolo de los judíos, para poder agradar a Dios. Y entonces ya Pablo me dice, no, y siendo el judío que fue circuncidado al octavo día, él está diciendo, no necesita hacer eso, además duele mucho. Usted lo que necesita es nacer de nuevo para ahora darse cuenta de que en el conocimiento. ¿Qué más no hay? Aquí me lo aclara. Circuncisión ni incircuncisión, no hay más ritos. No tienes que relacionarte con un rito para hacer parte del pueblo de Dios. Has nacido de nuevo. Donde no hay bárbaro ni escita. El asunto es que estos señores, estos escitas, eran personas, digámoslo así, violentísimas, supremamente malas. Los castigos que este pueblo le infligía a los pueblos que conquistaban, los ninivitas, eran unos aparecidos al lado de lo bravos y violentos que eran. Entonces Pablo dice, ya no hay ni bárbaro ni escita, porque el bárbaro y escita que llegó a Cristo, ¿qué le pasó? Se murió y fue ¿qué? Sepultado, y ahora ha resucitado y es una nueva ¿qué? Criatura. Por feroz que fuese su anterior vida, ahora soy otro en Cristo Jesús, me está diciendo Pablo, así haya sido anteriormente un bárbaro o una escita. Soy otro porque Cristo es el poder de Dios mismo en mí. Entonces, este escita que tenía una crueldad inimaginable, ahora era manso de carácter, porque ahora estaba ¿en quién? En Cristo Jesús. Y también me habla de que no hay situaciones a nivel de estrato o de condición social, porque me dice que cuando estoy en el conocimiento pleno, ya no hay siervo ni qué, ni libre. Como vamos a ver en el capítulo 4 al final, Onésimo es uno de los que acompaña a llevar esta carta que Pablo está enviando, porque Pablo está en prisión. Y Onésimo fue un esclavo que se le voló a Filemón. Se le voló siendo esclavo y no creyente. No sé cómo cayó donde Pablo y llega a los pies del Señor, nace de nuevo, y Pablo lo devuelve con la carta para Colosas para llevar a encontrarse con Filemón, ¿cierto?
No sé si se le llevó algunos relojes o no, pero allá lo mandó otra vez. Tanto que Pablo le dice en Filemón: si algo te debe, ponlo a mi cuenta, para no decirte, Filemón, que tú te me debes a mí mismo, ¿cierto? Bien, en fin, son cosas de ellos. Ahora, el conocimiento pleno, ¿qué es lo que me hace ver del otro? Sino que Cristo Jesús es el todo y en todos. Es decir, en Cristo Jesús todos somos iguales, somos hijos e hijas de Dios. Que yo siga siendo esclavo, en el caso de Pablo la esclavitud existía, o siga siendo amo en lo exterior es una cosa, pero que yo siga comportándome como si no tuviera ahora este conocimiento, entonces no soy capaz de recibir a Onésimo, que llegó al Señor, un esclavo volado. Ni Onésimo podría relacionarse con Filemón, porque entonces es que usted es mi amo, entonces no. Trasladémoslo al día de hoy, más adelante lo vamos a poder ver en cuanto a empleados y patronos, si lo podemos llamar así. Entonces Pablo, el énfasis que está haciendo es muy grande, porque lo que necesita es que nosotros avancemos en el conocimiento pleno, y sobre todo estos hermanos de Colosas. Entonces, como ya les dijo que se quitaran el viejo ropaje y se vistieran del nuevo, uno no puede quedarse imaginando: ¿y qué será vestirme? Pues ya me quité esas 10 conductas de encima, o ahí voy en ese proceso, porque algunas me dicen que las deje y otras que las mate. Bien, van desapareciendo, entonces me quedo ¿qué? Desnudo. O me voy a vestir con lo que yo me imagine. Recuerden que en el tabernáculo, aunque Dios le encargó de hacerlo a Moisés, Moisés no lo hizo como a él le provocó. Moisés recibió la dirección hasta la última puntilla, cómo tenía que ser esa. La franquicia dice que se hacen todos los establecimientos de tabernáculo así, no le pueden cambiar nada. Moisés podía tener una gran idea y le decía: no, es que como se lo mandamos a hacer. Pablo tampoco deja la deriva con qué me debo vestir. El Espíritu Santo me dice muy bien con qué conductas ahora debo llenar esta existencia nueva. Por eso me dice: vestíos pues como escogidos ¿de quién? De Dios. Además me dice: santos y amados, porque la relación de todo esto es el amor. Así que hemos hablado de lo que se deja. Ahora vamos a hablar de lo que de aquí en adelante se practica. Ese vestirme como escogidos de Dios es escogidos en Cristo, porque Dios no fue que me escogió a mí, los Gutiérrez y los Betancur los escogí. No, Él escogió a Cristo. Allá en Génesis capítulo 12, cuando le dice a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, se estaba refiriendo a simiente, no a simientes. Por lo tanto, se estaba refiriendo a Cristo. Por lo tanto, el escogido es Cristo. Ahí salimos de una vez, como ya lo aclaramos en Romanos, del error de la predestinación. Es que no fuimos nosotros predestinados, es que si vamos a hablar de predestinación, fue Cristo Jesús. Y entonces a los que creen en Cristo Jesús entran en ese paquete, porque creyeron, no porque los de la A sí y los de la Z se condenan. Así no es. Al vestirme como escogido de Dios, santo y amado, estoy reconociendo que si creo en Cristo, he entrado en la escogencia de Dios para ser separado para Dios. Y esa palabra amados no la podemos dejar a la deriva porque vamos de afán. Es que amados ahí es agapados. He sido agapado para agapar. Mi relación de aquí en adelante con los demás es en amor. No es si es judío, no es si es griego, no es si es bárbaro, no es si es excita, no es si es esclavo o no si es libre. O como Pablo agregó en Galacia, no es si es hombre o si es mujer. Somos, para Dios no hay acepción de personas. Entonces, ya me tiene, mira, hay unas buenas prendas. Me debo vestir como escogido de Dios. Me debo vestir como santo o santa de Dios. Y me debo vestir como amado o amada de Dios. Y ahora me dice otra cosa que viene desde adentro. ¿De entrañable qué? Misericordia, es decir, desde las entrañas, desde la vesícula para adentro. La misericordia es la compasión misma del Espíritu Santo manifestada a través de mí. Casi que podemos decir, Dios se relaciona con la humanidad a través de mí, del nacido de nuevo, de la nacida de nuevo. Es glorioso porque esa cosa de entrañable misericordia, si antes, cuando estaba en la carne, me salía de forma natural el odio, las divisiones, las disensiones, las palabras deshonestas, las iras, las contiendas. Ahora me dice, no, te cambió. Si que no se haya dado cuenta es otra cosa. De entrañable misericordia. Otra cosa,
benignidad. Mire que por lo general son cosas con las que uno no se vestía, ropa nueva, de otro diseñador, y de acuerdo entonces con esa benignidad es que la bondad de Dios en mí para los demás no es fingida. Créame, si todavía nosotros estamos luchando con cosas como hay gente que no me trago, créeme que hay una especie de zombie dentro de ti. Algo en ti no se ha dejado, no es consciente de que murió y que hay que enterrarlo, y que lo que tenemos a donde lleguemos es una cantidad de candidatos a nacer de nuevo impresionante, de benignidad. Me habla de otra cosa con la que uno no se viste usualmente: humildad. La humildad acá no se refiere a la ropa o que es de X o Y marca, no. Me está hablando de que humildad acá es aceptar la voluntad de Dios en todo. Cuando el Señor dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, no se estaba refiriendo a la ropa, se estaba refiriendo a la mente, a las neuronas y todas esas cosas que hay también acá en el corazón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de ropa, la túnica del Señor Jesús era tan buena que los soldados dijeron: no partamos esto, mejor rifémonos, hermano, que esto partido no vale lo que vale entera. Estamos hablando de la humildad interna, la que acepta. Cuando el Señor Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, está diciendo que estoy aquí haciendo la voluntad del Padre en todo, y para que sepan, hasta la muerte y muerte de cruz, cosa no agradable, pero si al Padre le agrada, debe ser que es muy bueno. Yo lo acepto entonces con humildad, reconociendo que Él sabe más que yo. Eso es lo que el ser humano nacido de nuevo hace. De humildad, dice de mansedumbre también, van muy de la mano. Esta mansedumbre, recuerden en qué forma se le aparece el Espíritu Santo y desciende sobre él al Señor Jesús. Paloma. La paloma es tímida, es arisca. La paloma no se va posando sobre un toro de lidia, pero sobre un cordero sí. Entonces, recuerden que la mansedumbre es alguien sobre quien la voluntad de Dios se puede posar a las buenas. Sí, no como el Salmo 32:9 que dice: no seáis como el caballo del mulo sin entendimiento. Estos exmulos y exmulas ya sí tienen entendimiento porque han nacido ¿de qué? De nuevo. Entonces la voluntad de Dios puede posarse sobre esa persona mansa de corazón, mansa de mente, a las buenas, no a las malas, porque otra cosa es decir: me tocó hacer la voluntad de Dios porque me tocó. Si Él es más grande que yo, ¿quién puede luchar contra Él? Así no es. La idea de lo que Pablo está transmitiendo acá es que el nacido de nuevo es una persona mansa. Además, otro ropaje es la paciencia. La paciencia es la que me hace eliminar de tajo toda revancha o ánimo de venganza. O sea, lo que el Señor Jesús le puede decir: ame a sus enemigos, ore por ellos, bendígalos, óreme a mí para que le vaya mejor a ellos que a usted. Imagínate. De ese tamaño es la cosa. La paciencia entonces es eliminar todo ánimo de revancha de mi corazón. Y trae otra situación, perdón que les haga quedar un poquito más de tiempo, pero no quiero quedar debiéndoles nada. Soportándoos unos a otros. Aquí no es que me estoy aguantando esta persona porque ya tocó, no. Soportándome es que yo soy capaz, por mi nueva naturaleza, de evitar cualquier disputa, cualquier rencilla que se dé por todo lo que la carta ha estado tratando. Desde el capítulo 1 me venía hablando de que ya sé quién es Cristo Jesús. Por lo tanto, yo no me voy a rendir fácilmente a otro que me está diciendo que Cristo Jesús no es Dios, o que Cristo Jesús no ha estado encarnado, o que Cristo Jesús... No. El soportándome es evitar disputas que vayan en contra de la unidad por cosas que realmente sean caprichos y no falsas doctrinas. O sea, yo te puedo soportar, así no pienses igual que yo en muchas cosas, pero en lo que es esencial sí estamos de acuerdo.
te soporto y me soportas, así ronques. ¿Me hago entender? Así no te guste la comida que a mí me gusta. Estamos hablando de salir de esas nimiedades. Para poderme soportar los unos a los otros, debo echar mano no de un sentimiento. Es que esto no es de sentimientos. Eso de que yo lo siento o no lo siento pero así no es. ¿Por qué? Porque mire lo que a mí me dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo, para poderme relacionar contigo y tú conmigo. Porque es que nos ponemos en el papel de los que no hacemos nada y resulta que quebramos la mayoría de los platos. En el caso de quebrar platos y todas esas cosas que son las que hacen que la gente se aleje, me dice: y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Ese perdonándoos me está recordando que yo formo parte del cuerpo ¿de qué? De Cristo. Este dedito forma parte de mi cuerpo, como este ojo. Pero resulta que cuando este dedito perdona a este ojo, como forman parte del, mejor dicho, casi que puedo decir que cuando te perdono, me estoy perdonando a mí mismo, porque somos uno ¿en quién? En Cristo Jesús. Mira hasta dónde llega este factor de la unidad, cosa que no ocurre en las falsas doctrinas. En las falsas doctrinas sí hay divisiones y hay niveles. Si eres bárbaro, no te puedes juntar con los escitas. Si eres incircunciso, no puedes juntarte con los circuncisos, somos mejores. Si no guardas los días, lo siento, formas parte del grupo que no guarda los días. Nosotros sí, porque somos mejores. Comes de eso, entonces no. Aquí no. El perdonarme implica que si tengo queja contra el otro, perdono al otro porque estoy perdonándome a mí mismo, porque en Cristo Jesús somos uno. Qué nivel tan grande de perdón el que esta persona ha logrado, ¿no? Fulano perdona más que sutano, al otro le falta un poquito. Pablo no deja lugar a eso. Me dice cómo debo perdonar, no a mi modo, sino al de él. Mire, de la manera que Cristo os perdonó. Y en esa bendita cruz, ¿qué perdonó? Todo. Asombroso. Entonces, en la manera que Cristo me perdonó, ponga eso en mayúscula, manera que Cristo os perdonó, es la base de mi perdón para relacionarme contigo y tú conmigo, es Cristo mismo. Ni siquiera es un concepto, es una persona como tal. Y me dio ejemplo hasta el final. O allá colgado no dijo: Padre, y mátalos porque sí saben lo que hacen. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben. A todos, desde Poncio hasta Judas, todos, los que creyeron y los que no creyeron. En esa situación es que debe ser mi relación con los demás. Entonces me dice: de la manera que Cristo te perdonó, os perdonó, porque es un colectivo, así también hacedlo vosotros. Entonces resulta, como lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, la fuente de todo para nosotros es Cristo mismo. No es un qué, no es un conjunto de cosas, es Él mismo. Nada ni nadie más puede ser nuestra fuente. Nada. Dios mismo es nuestra fuente. Entonces, en aras de la coherencia, no podemos olvidar que Pablo viene diciendo que un alimento, por comerlo o no comerlo, es nuestra fuente. Ya dijo en Romanos: el reino de Dios no es comida ni bebida. Interesante. Bueno, así también hacedlo vosotros. Y fuera de eso, de todas las vestiduras, hay como un gabán que nos podemos poner. Dice: y sobre todas estas cosas, imagínate, y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Sobra pues que estamos hablando de ágape. ¿Por qué? Primera de Juan dice por allá: Dios es amor, Dios es ágape. Casi que se confunde esta característica con la misma persona, porque Dios inclusive es la fuente del ágape. No es que el ágape es Dios, sino que Dios le dio origen al ágape. Él es la fuente de todo. Y además me habla de que es un vínculo ¿qué? Perfecto. O sea, si usted quiere buscar la perfección, esa es el movernos en el ágape. Es, mejor dicho,
Toda esa ropa que tenemos puesta es como si nos colocáramos un gran cinturón llamado amor, y es la que ajusta todo el ropaje, porque es la que lleva a recordarme que la reconciliación de Dios con el hombre, ese acto de reconciliación llevado de Dios al hombre, la motivación para Dios reconciliarse con el hombre fue el amor. Por lo tanto, ahora que estoy reconciliado con Dios, mi relación con Él es gracias al amor que Él me dio, no al que yo podía generar, porque el amor mío no llegaba ni a sus talones. Pero ahora Él me dice que sobre todas estas cosas me revista de amor, porque es el vínculo perfecto, porque ese mismo amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, puesto a mi disposición para reconciliarme con Él y Él conmigo, ahora me dice, en ese mismo amor te debes mover con los demás seres humanos, sean creyentes o no. Entonces me deja, wow, ¿qué es esto, Dios mío? Bueno, creo que podemos medio dejar ahí hoy entonces, en aras de que hemos visto tantas cosas. Padre, gracias por esta bondad que has tenido de enviarnos tu palabra. El apóstol Pedro dijo que la palabra profética más certera es esta, tu palabra, la escrita. Tu palabra también dice, ya que estuvimos hablando de profecías, que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. También debemos comparar si la palabra que tú nos has mandado riñe con alguno de los 66 libros que tú nos has dejado. Ese es un buen sedazo también. En todo caso, Señor, a ti sea a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén